hoy voy a dar el inicio de lo que vamos a estar hablando durante todo este mes de enero respecto a la sabiduría, y es acerca del temor a Jehová. ¿De qué vamos a hablar este mes? Acerca del temor a Jehová. Y me gustaría que me acompañe en la Biblia, Proverbios capítulo 1, del 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Dónde están los jóvenes? Digan amén, reciban la inteligencia en esta noche. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otras palabras, aquellos que no tienen sabiduría, o los tontos, por decirlo así, desprecian la sabiduría y el consejo, pero aquellos que temen al Señor aman la sabiduría. Alguien diga amén. Lo primero que yo quiero compartirles es que la sabiduría es una virtud de Dios. Una cosa es la sabiduría de hombres, una cosa es todo lo que usted y yo nos propongamos aprender y lo logremos con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestra disciplina. Pero otra cosa es la sabiduría que viene de la mano de Dios. ¿Alguien quiere esa sabiduría este año? Nosotros estamos creyendo que este año no será igual, no porque es un año nuevo solo en el calendario, almanaque nuevo, ropa nueva, cosas nuevas, no, sino porque este año hay una sabiduría que viene de la mano de Dios, que se va a derramar sobre aquellos que la quieren, que la anhelan, que la buscan. Como todo lo de Dios es deseado, la sabiduría tiene que ser deseada también. Así como usted ha deseado muchas cosas, deme 2 ejemplos rápidos de cosas que usted ha deseado en los años anteriores, a lo largo de su juventud, a lo largo de su vida. Por favor, si le pido de a uno, porque si no, no los puedo escuchar, no los puedo entender. Yo he deseado bajar de peso, por poner un ejemplo. He deseado tener más dinero. He deseado una casa nueva. ¿Nadie más ha deseado nada? Viajar. ¿Qué otras cosas que ha deseado? A su esposo, a su esposa no lo ha deseado. No me venga a decir que no. Entonces aquello que deseamos es lo que procuramos buscar, ¿sí o no? Aquello que deseamos es por lo que trabajamos. Aquello que deseamos, la plata. Nadie desea dinero acá. Hay 3 nada más. Conmigo somos 4. Aquellos que desean el dinero procuran buscarla. La sabiduría es una riqueza que viene de la mano de Dios, y hay que buscarla, hay que procurarla, hay que desearla, hay que anhelarla, porque solo viene de Dios. Esta sabiduría de la que estamos hablando no es sabiduría de hombre, no es algo que usted puede decir, bueno, me voy a sentar en mi casa, voy a seguir haciendo la misma vida que hago siempre y la sabiduría de Dios va a venir sobre mí. La sabiduría hay que buscarla. Lo primero que este año debes hacer es aumentar tu búsqueda de Dios. Lo voy a volver a decir. Lo primero que tienes que hacer en este año es aumentar la búsqueda de Dios. Si tú puedes reconocer que en los años anteriores de tu vida no has vivido de la manera más sabia que Dios quería para ti, entonces debemos también reconocer que para poder adquirir esa sabiduría hay que aumentar la búsqueda. Si con el nivel de búsqueda, de compromiso de que teníamos con Dios, llegamos a una cierta sabiduría que no nos funcionó muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar más. Tu oración tiene que ser mayor, tu compromiso con Dios tiene que ser mayor, tu responsabilidad en el ayuno, en la lectura bíblica, en amar su palabra tiene que ser mayor que los años anteriores. Solo cuando aumentamos la búsqueda
aumenta la sabiduría. Si no aumentamos la búsqueda, no aumenta la sabiduría. Si no aumentamos el movimiento corporal, no vamos a consumir calorías. Si no aumentamos el movimiento físico, no vamos a consumir grasa. Necesitamos aumentar para que venga el resultado de Dios. Alguien dice amén a la palabra. Entonces la sabiduría de Dios está integrada por algunas cosas, como por ejemplo la prudencia. Cuando una persona tiene la sabiduría de Dios, se mueve en prudencia. Otra cosa muy poderosa que nos da la sabiduría de Dios es la inteligencia. Mira a 2 o 3. Yo sé que hay mucha gente, te va a costar buscar 2 o 3, pero enfócate solo en 2 y en 3 y dile: en este año vas a ser más inteligente. Este año te vas a mover con inteligencia. No vas a hacer las cosas por hacerlas. Yo no sé si usted recuerda cuando íbamos al colegio que siempre había uno que al parecer era más inteligente que los demás. Yo estaba entre eso, entre malo, lo más humilde también. ¿Vieron que siempre había uno en la clase de matemática? Que esta chica siempre se las sabía todas, que el profesor la amaba. Generalmente eran chicas, pero también habían chicos que eran muy inteligentes, sobrepasaban a los demás en la capacidad intelectual que tenían, en la capacidad de aprender rápido lo que a otros les llevaría años de la misma materia: aprender un coeficiente, aprender álgebra, aprender, no sé, dividir en 10,000 cifras. Pero había uno que siempre lo sabía. Ese vas a ser tú, pero no en lo natural, sino en lo espiritual. Vas a ser inteligente para aprender los misterios de Dios, las cosas de Dios. Alguien tiene que decir gloria a Dios. En este año tienes que creer que la inteligencia de Dios está sobre tu vida. Cuando alguien se mueve en la sabiduría de Dios, también viene la rectitud moral. Comenzamos a tener una vida mucho mejor que la que teníamos antes, y no es un sufrimiento, no es un padecimiento, ni lo vemos como una imposición. Es como que solo nuestra vida se comienza a arreglar y comenzamos a sentirnos molestos por las prácticas malas que hacíamos. Ahora nos incomodamos, ya no nos es tan fácil mentir, ya no podemos quedarnos con lo que no era nuestro. Ya si nos encontramos una billetera que sabemos que teníamos dueño, ahora no nos podemos guardarla porque sabemos que es de alguien. Alguien me está entendiendo en este día, porque la sabiduría de Dios también te enseña, te redarguye, te instruye, te dice lo que tienes que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Por eso la rectitud moral también es un fruto de la sabiduría. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos viviendo en sabiduría? Porque nuestra vida se va arreglando. Este año tu vida se va a arreglar, la vida de tu familia se va a arreglar, la vida de tus hijos se va a arreglar, la vida de tu esposo se va a arreglar, la vida de tus padres se va a arreglar. Hay 3 nada más que están recibiendo la palabra. Hay algunos que van a caminar en sabiduría, otros la van a dejar pasar, pero aquellos que agarren la sabiduría van a comer de su fruto. Amén. La sabiduría te hace caminar en discernimiento. La sabiduría te da la capacidad de entender lo que otros no entienden, de conocer lo que otros no conocen, de tener ese escáner. Así como cuando alguien ha tenido la experiencia de pasar por un aeropuerto, que sí o sí tienes que pasar por un escáner, y ese escáner va a detectar si tienes algo metálico o algo inusual dentro o fuera de tu cuerpo. Lo mismo es el discernimiento. El discernimiento te da la capacidad y el conocimiento para saber las cosas por dentro y por fuera que otros no pueden ver. Si vas a caminar en sabiduría, déjame darte esta noticia: vas a crecer en discernimiento espiritual. Alguien diga un fuerte gloria a Dios. La sabiduría debe ser nuestra amiga porque nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuánta gente todavía no sabe distinguir entre un buen negocio y un mal negocio? ¿Cuánta gente todavía no sabe distinguir entre una
verdadera iglesia y una falsa iglesia. ¿Cuánta gente todavía no sabe distinguir entre un verdadero mensaje y un falso mensaje? ¿Cuánta gente todavía no sabe distinguir entre pastores disfrazados de lobos y entre un verdadero pastor? Nos falta caminar en sabiduría. Cuando hablo de que nos falta a la iglesia de Cristo, pero este año va a ser un año especial para todo aquel que quiere sabiduría, porque ella nos ayudará a distinguir entre lo bueno y lo malo. Dile al que está a tu lado: vas a distinguir lo bueno y lo malo. Vas a distinguir a tu verdadero amor y a tu falso amor. Vas a distinguir tu verdadero negocio, tu falso negocio. Vas a distinguir a tu verdadero consejero y tu falso consejero, porque hay consejeros que se disfrazan de luz pero te llevan por caminos de perdición. Pero hay consejeros que vienen del corazón de Dios, que lo que hacen, aunque sea muy fuerte lo que te aconsejan, te hacen llegar al camino de la luz y de la vida. Aleluya. La sabiduría nos ayuda a tomar decisiones correctas. ¿Cuántos pueden reconocer que han tomado malas decisiones? Nosotros como matrimonio hemos reconocido en muchas cosas que nos hemos equivocado. Hemos tomado malas decisiones en muchas cosas. Hemos tomado decisiones respecto a lugares, respecto a dinero, respecto a personas, respecto a cosas que hemos comprado o que no hemos comprado. Hemos tomado algunas malas decisiones, pero lo bueno es que Dios siempre nos da oportunidades para corregir nuestro camino. Y este tiempo para ti y para mí es una oportunidad para corregir nuestro camino, porque la sabiduría de Dios viene para que corrijamos lo que hicimos mal, para que ahora lo hagamos bien y lo hagamos excelente, para agradar el corazón del Señor. Yo estoy con 3 nada más que están recibiendo. ¿Alguien está recibiendo la palabra de Dios en este día? Caminar en sabiduría te va a hacer evitar caminos que parecen buenos pero no lo son. ¿Has andado por esos caminos? ¿Has estado en esos caminos? ¿Has entrado a esos caminos que parecían buenos, pero que no lo eran? Para algunos puede ser una relación, parecía una buena relación, parecía el amor de tu vida, parecía el hombre que te iba a solucionar la vida. Para otros era una mujer, parecía la princesa, la reina de tu vida. Y resulta que desde que entraste a caminar por ese camino, vino la ruina, la destrucción, la violencia, vino la sequía espiritual, vino la muerte espiritual. Pero Dios no viene a condenar. No, levanta la mano y diga: gracias, Señor, porque tú no nos condenas. El Señor viene con una oportunidad en su mano para que nosotros la tomemos y digamos: yo sé que me equivoqué, Señor, pero a partir de ahora tomo tu sabiduría y comienzo a entrar por los lugares que tú estableciste para mí y para mi familia. Alguien tiene que decir amén. Hay caminos buenos, caminos agradables, caminos maravillosos para nosotros. Pero sin la sabiduría de Dios no podremos andar allí. Necesitamos caminar en sabiduría. Yo le voy a pedir ahora a Multimedia que esté atento conmigo, porque vamos a proyectar algunos versículos. Y el primero está en Proverbios 3, versículo 13. Proverbios 3, 13 al 15. El segundo está en Proverbios 4, versículo 4. El tercero está en Proverbios 11, versículo 2. El cuarto está en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 12. ¿Vamos bien? El quinto está en Santiago, capítulo 3, versículo 17 y 18. Y el último en Isaías 11, 1 y 2. Vamos a leer Proverbios 3, 13. La Biblia dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. ¿Cuántos han tenido plata o les gusta tener plata en su mano? Yo soy la primera que levanta la mano. Amén. Ahora, ¿cuántos
han tenido oro y les gusta el oro, o a cuántos les gustaría tener oro? Yo soy la primera que levanta mi mano. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué nos gusta tanto la plata? ¿Por qué trabaja tanto para que le den dinero? Respóndame, ¿por qué nos gusta tanto el dinero? ¿Por qué nos sentimos tan contentos cuando alguien viene y nos dice, toma, sentí regalarte 2 millones de pesos? ¡Aleluya! ¿No se pondría contento usted? Diría, aleluya, gloria santa, hasta en lengua hablaría. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que lo hace sentir tan con nadie quiere confesarse acá? Porque nos da poder. El dinero te da el poder de hacer lo que quieras con él. El dinero te da el poder de comer lo que quieras, de vestirte lo que quieras, de ir donde quieras, de tomar decisiones. ¿Sí o no? Usted quisiera tomar algunas decisiones, pero como no tiene platita, no las puede tomar. ¿Cuántos nosotros de jóvenes dijimos alguna vez, si yo tuviera plata me iría de la casa de mi mamá y de mi papá? Ahí los descubría 2 o 3 acá. Si yo tuviera plata me independizaría. Ay, se me fue la palabra. Me iría a alquilar solo. No dependo de nadie, ¿sí o no? Pero como no la tenía, gracias a Dios que no tenía la plata, no tomó malas decisiones. Entonces la Biblia a nosotros nos aconseja y nos enseña que es aún más maravilloso adquirir sabiduría e inteligencia. Es más lindo, es más especial, se siente mejor ser sabio. Porque el sabio crea riqueza, lo voy a volver a decir, el sabio y el inteligente crea riquezas. Hay 2. Sigo con el próximo, Proverbios 4:4. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El próximo. Cuando viene Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Es decir, que para poder adquirir sabiduría, yo necesito tener humildad de corazón, porque el soberbio lo único que puede lograr es deshonrarse a sí mismo, deshonrar al prójimo y deshonrar a Dios. Pero yo creo que estoy delante de personas que en este año quieren honrar al Señor, y por lo tanto eso quiere decir que son humildes de corazón. Si la simpleza de corazón y de espíritu está en nosotros, entonces podremos caminar en sabiduría, porque en el humilde hay sabiduría. Alguien diga amén a la palabra. Eclesiastés 10:12. Como estamos hablando de sabiduría, una de las fuentes de la sabiduría es la palabra de Dios. Por eso a mí me gusta leer la palabra de Dios, para que usted vea que allí está toda la inspiración que Dios quiere darnos para corregir nuestro camino y cambiar nuestras obras. Entonces, dice la Biblia, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Cómo podemos causar ruina con nuestra boca? No, es que no, yo no voy a poder, yo no puedo. Cuando usted considera y habla el no poder hacer algo, ahí viene su ruina.
Pero cuando usted habla con gracia y usted dice, aunque yo no lo veo, yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces usted automáticamente eligió el camino de la sabiduría y dejó el camino de la negligencia y de la necedad a un lado y decide decir, Señor, es con tu gracia que yo voy a caminar. Por lo tanto, hablo con esa misma gracia. Gracia es oportunidad. La gente de hoy tiene que aprender a hablar con oportunidades. Tiene que dejar de decir, esto ya no va a cambiar, este ya no va a cambiar, todo sigue siendo lo mismo, pero al final siempre esto, pero al final siempre lo otro. Yo no voy a poder, no lo voy a lograr, eso no es para mí, a fulano le es fácil, a mí me es difícil. Hay que dejar de decir esas palabras que traen ruina a nuestra vida y comenzar a adquirir la gracia, porque la gracia no solamente es para el de afuera, la gracia es para nosotros, la gracia es para ti. Tú tienes la capacidad dada por Dios de conseguir y adquirir cosas que la plata y el oro no te lo pudieran dar, pero es por la gracia del Señor. Alguien diga amén. Sigo unos minutitos. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí ya dijimos, ay Señor, qué difícil es la sabiduría. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vuélveme a poner el anterior, por favor, porque está muy bueno para aprender la sabiduría de Dios. Muchas veces nosotros dijimos, voy a ser sabio. Recuerdo que no hace muchos días yo hice una oración en la mañana y le dije, Señor, te entrego mi día, hazme vivir en tu sabiduría. Fue el día más difícil que tuve. Y yo dije, ¿para qué? Bendita oración que hice en la mañana. Porque la sabiduría que es de lo alto, porque hay sabiduría que es humana. Nosotros decimos, Señor, yo me voy a mover en tu sabiduría. Me voy a mover en tu sabiduría, Señor. Y la sabiduría que es de nosotros no es tan pura como la de Dios. Rápido se ensucia nuestra sabiduría. Después dice la Biblia que es pacífica. Entonces mucha gente dice que vive la sabiduría de Dios, pero pierde la paz y la capacidad de sembrar paz donde está rápidamente. La persona que vive en sabiduría de Dios tiene la capacidad de plantar paz donde está. La Biblia dice en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, que vivir con paz y ser pacificador es ser sabio, es tener la sabiduría de Dios. Si nosotros rápido perdemos la cordura, si nosotros rápido perdemos los límites, si nosotros rápido explotamos, tenemos sabiduría humana y no sabiduría de Dios. Yo no sé por qué, pero empiezo a oír silencio en estas cosas. Y yo creo que Dios nos quiere hacer crecer de una manera exponencial. Dios quiere hacer crecer nuestra alma y hacerla fructificar como nunca lo hemos hecho. Pero una de las cosas que son el comienzo de esos cambios es vivir en la sabiduría de Dios. Es decir, Señor, yo tengo la capacidad hasta cierto punto, porque creo que como mujeres y hombres tenemos una cierta capacidad. Yo como mujer tengo una cierta capacidad y hasta cierto límite aguanto, pero una vez que me sobrepasaste ese límite, yo perdí la cordura, perdí la pureza, perdí la decencia, la amabilidad se me fue allá a la loma. Pero la sabiduría de Dios permanece. La sabiduría de Dios
es constante. Digan conmigo, es constante. El que vive en constante sabiduría, vive en constante pureza, vive en constante paz, vive en constante amabilidad, vive haciendo obras de bien todo el tiempo, vive lleno de misericordia, no un día, no 2 días, no 10, no 20, sino siempre, y siempre da buenos. Es decir, que para nosotros poder dar buenos frutos necesitamos que Dios imparta sobre nosotros de su sabiduría. Y yo creo que Dios lo está haciendo en este tiempo, porque es un tiempo especial sobre la iglesia de Cristo en la tierra, donde estamos siendo discipulados directamente por el Espíritu Santo para aprender a cómo caminar en cada situación y en cada territorio en el que nos vamos a mover. Porque yo espero que usted tenga la fe y la certeza y la visión de que no siempre se va a mover en el mismo lugar y en el mismo territorio, sino que Dios lo va a expandir. Pero para cuando Dios lo expanda, usted ya tiene que haber aprendido a caminar en sabiduría. Alguien diga gloria a Dios. Y la Biblia dice en Isaías 11 que es uno de los 7 espíritus de Jehová. Es decir, que la sabiduría no es cualquier cosa. La sabiduría no es bueno, voy a aprender un poco más este año, porque bueno, dijeron que el lema era año de sabiduría, y bueno, voy a aprenderme un versículo más de memoria. A ver, no. La sabiduría es el mismo Espíritu de Dios. La sabiduría es caminar de la mano del Espíritu de Dios. Vivir en sabiduría es decir, Espíritu Santo, ya no quiero solamente venir a pedirte solución a mis problemas, a los problemas que mi falta de sabiduría me metieron. No solamente voy a venir a pedirte consejo en mis urgencias, Señor, esas urgencias en las que yo me metí por no haberte oído primero, sino que ahora voy a decir, Espíritu Santo, son las 5 de la mañana, no empecé el día todavía, quiero comenzarlo contigo. Que toda decisión que yo tome, que todo lugar donde yo entre, que toda compra que yo haga, que toda venta que yo haga, Señor, que todo lo que yo planifique sea guiado por ti y no por mi sabiduría. Amén. Entonces es así cuando comenzamos a caminar de manera diferente y donde los frutos son diferentes. La Biblia dice en el versículo que leímos primero, Proverbios 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando la Biblia expresa que es el principio, no quiere decir que es el comienzo. No quiere decir que principio quiere decir el comienzo de un camino, no, sino la base fundamental. El principio de la sabiduría quiere decir el fundamento de la sabiduría es el temor a Jehová. Una persona que no puede vivir bajo el temor a Jehová desprecia la sabiduría. El consejo que el Espíritu Santo del Señor nos da en este tiempo es: vivan con el temor del Señor, vivan con el temor a Jehová, vivan con el respeto, la reverencia que Él se merece. Alguien diga gloria al Señor. Entonces, una de las cosas que la gente confunde como temor es miedo. Es decir, ay, no, yo no puedo pecar porque Dios si no se enoja. He escuchado a mucha gente decir que no quieren volver a la iglesia, o no quieren hacer tales cosas, o no quieren orar porque ellos consideran que Dios está enojado con ellos por lo que ellos han hecho. Y sabe que nuestro Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de amor. Dile a 2 o 3 personas: Dios te ama, nunca lo olvides. Dios te ama. Dios dio a su único hijo por amor a tu alma, por amor a mi alma, por tu salvación, por mi salvación. Lo que hayamos hecho, los errores que hayamos cometido, no hicieron que el amor de Dios se apague, no hicieron que el amor de Dios se acabe. Él me sigue amando, Él te sigue amando, y Él tiene todavía oportunidad para todo aquel que la quiera tomar. Lo que sí es Dios es un Dios santo, y lo que Él no soporta, no tolera, es el pecado.
Esto es como un padre que ama a su hijo, pero no puede soportar que el hijo le mienta, Pero ¿por qué me mentís, hijo? Si vos sabés que yo te amo, vos sabés que si vos me decís la verdad, yo te voy a perdonar, que si vos me decís la verdad, yo no te voy a castigar, que si vos me decís lo que hiciste, que si vos me decís lo que te robaste, si vos me decís dónde lo dejaste, etcétera, etcétera. Un montón de ejemplos podemos poner. El padre que ama a su hijo, aunque no le gusta lo malo que está haciendo, le va a dar oportunidad. Así es Dios. Dios no soporta nuestro pecado, nuestra hipocresía, nuestra mentira, la rebeldía, la cantidad de cosas que podamos elegir de afuera, los vicios, el alcohol, la droga, la pornografía, un montón de cosas que podamos elegir mal. Todo eso de Dios, Dios no se agrada de eso, pero sí nos ama a nosotros. Y como nos ama, nos quiere dar de su sabiduría para que ya no tengamos que reparar lo roto, sino cuidarlo antes de que se rompa. Esa es la sabiduría de Dios. La inteligencia me ayuda a reparar lo que se rompió. Uy, está roto, ¿cómo lo reparo? Vamos a pegar pieza por pieza. Pero la sabiduría me evita que algo se rompa. Y Dios quiere que evites las consecuencias de las malas decisiones este año. Dios quiere que antes de decidir, acudas al Señor. Antes de emprender, acudas al Señor. Antes de hacer algo, acudas a Él. Y entonces así vamos a poder evitar siempre tener que sanar. Hay personas que solo sanan, todo el tiempo están sanando, restaurando, sanando, restaurando. No quiere decir que está mal. Porque Dios es un Dios restaurador, pero Dios también es un Dios de sabiduría, que nos da la sabiduría del Espíritu Santo del Señor para poder evitar los errores, evitar las caídas, evitar los pecados, para que no vengan las consecuencias. ¿Alguien está conmigo todavía? Entonces, no tenemos que decir que Dios es malo o que Dios es duro o que Dios es cruel, que Dios es un Dios de juicio. Claro, Dios es un Dios de juicio, pero primero es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Digan conmigo, mi Padre es lento para la ira y es grande en misericordia. Cuando nosotros aprendemos a mirar a Dios de esa manera, es cuando comenzamos a tener el respeto que Él se merece. ¿Cómo yo puedo entender el temor a Jehová mirando a mi padre? Yo a mi papá lo respeto hasta el día de hoy. Nunca me he atrevido a faltarle el respeto a mi papá. Jamás. Y que Dios me libre algún día faltarle el respeto. Pero ¿saben por qué? Porque mi papá era un padre amoroso, un papá que se reía todo el tiempo. Ahora ustedes ya saben a quién salí, ¿verdad? De tal palo, tal astilla. Un padre de chistes, pero yo no podía verlo serio. Porque donde mi papá estaba serio, había problema. Así es Dios. Dios no es malo, pero cuando Él está serio, hay que respetarlo. ¿Alguien está conmigo? Dios es un Dios alegre. Y Dios es un Dios que le gusta que tú alegres su corazón. Por eso la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es mi fuerza. ¿Cuál es el gozo del Señor? Nuestra fuerza. El día que vos te sientas fortalecido en Dios, es porque Dios está contento. Cuando tú te decías, ay, el Señor me fortaleció, vine sin fuerzas a la iglesia. ¿A alguien le ha pasado eso? Vine sin fuerzas a la oración, pero me voy fortalecida. ¿Sabes por qué? Porque aunque te costó, aunque estabas débil, aunque tenías problemas, buscaste al Señor y eso alegró su corazón. Entonces el gozo que produjiste en su corazón te trajo fortaleza. El gozo del Señor es la fuerza de sus hijos. La alegría de mi papá era mi identidad. Yo mamaba eso todos los días, pero yo lo respeto hasta el día de hoy, porque Él me infundió respeto con su ejemplo. Y nuestro Dios que es santo merece respeto,
porque Él es santo. En Él no hay injusticia. En Él no hay pecado. En Él no hay sombra de variación. Él es un Dios que merece nuestro respeto y nuestro asombro. Yo no he conocido a uno solo que hasta el día de hoy diga que vio a Jesús y se mantuvo de pie. No conozco a ni uno, aún las personas no creyentes, aquellos que han tenido una experiencia sobrenatural, que han tenido una experiencia con Dios, nunca tuvieron ni respeto y decir, ¿y quién te cree que sos vos en esa experiencia? No, porque la sola presencia de Dios infunde respeto, infunde asombro, infunde admiración. Por eso Pablo, cuando vio la luz, Saulo todavía era Saulo, cuando vio la luz que lo dejó ciego, la Biblia dice que cayó al suelo y lo primero que él dijo fue: Señor, ¿quién eres? ¿Qué le dijo? No le dijo, ¿y tú quién eres? Le dijo, Señor. Es decir, que aún las personas que viven fuera del poder del evangelio que nosotros sí tenemos, si tuvieran un encuentro con Dios, le respetarían. ¿Cuánto más tú y yo que vivimos bajo la sombra de sus alas? ¿Cuánto más nosotros que decimos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cuántos habitan en su presencia? ¿Cuántos habitan delante de Él? Entonces nosotros debiéramos ser los primeros en temer al Señor. Por eso una exigencia en un lugar de reunión creo que ya está de más. Ya es algo sobrepasado que nos tengan que decir, hermano, respete, hermano, haga esto. Parece que ya está de más. Porque sabemos que donde 2 o 3 reunidos en su nombre, una cosa es que nos juntemos a comer una pizza. Una cosa es que nos inviten a comer unos ravioles. Y bueno, vamos a comer unos ravioles. Obviamente que con harina integral. Pero otra cosa es que nos juntemos a celebrar su nombre y seamos irreverentes. El Señor merece reverencia. El temor a Dios es reverencia, es amor profundo. Te amo tanto, Señor. ¿Cuántos aman a su papá? Gloria a Dios por esos hijos que aman a sus padres. Si usted tiene un amor genuino, usted jamás le faltaría el respeto a su papá. Nunca le faltaría el respeto. Por más de que no haya sido el mejor padre, por más de que no haya tenido la mejor madre, nunca se le falta el respeto a un padre. De hecho, podríamos seguir y el versículo 8 de Proverbios 1 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Pero no vamos a meternos en ese terreno hoy, porque vamos a tener todo el mes para hablar acerca del temor a Jehová. Y es algo maravilloso, es algo que nos enseña, es algo que nos imparte, algo que nos instruye, algo de lo que podemos aprender todos los días. Cuando alguien elige vivir en el temor a Jehová, toma mejores decisiones, pero no por miedo, sino por amor. Esto es como cuando alguien comienza a venir a la iglesia y se siente tan bien y quiere seguir viniendo. De hecho, a mucha gente en estos años le ha pasado de llegar al evangelio y empezar a venir a la iglesia. Ahora vienen las oraciones, ahora cambia, ahora no es el mismo. Y la familia lo primero que empieza a decirle: uy, te lavaron el cerebro, ahora todo el tiempo te manipulan, ahora todo el tiempo te llaman a la iglesia, no estás con nosotros, quieres estar allá, etcétera, etcétera.
Porque la gente de afuera lo ve como locura, pero nosotros que tenemos un amor verdadero, disfrutamos cambiar, disfrutamos negarnos al pecado, disfrutamos decirle no a la perdición para decir sí a su presencia. Por ejemplo, algunos de nosotros empezamos 1 de enero aquí orando y adorando. Nos enteramos que ya era año nuevo porque a las 12:10 por ahí empezaron los ruidos allá afuera. Pero a mí nadie me obligó. Yo lo quise hacer y para mí de todos los años, que son poquitos los que tengo, hermano, de todos los años nuevos que he vivido, creo que ha sido uno de los mejores años nuevos que yo he tenido, porque lo empezamos en la presencia del Señor, lo empezamos en oración, lo empezamos en adoración. Para mí qué maravilloso es. Y fíjense que no le está hablando una mujer de 80 años que ya vivió su vida y ahora se hace la santa y ahora quiere elegir la casa. No, en mi juventud yo un día le dije al Señor: yo quiero darte los mejores años de mi vida y nadie me ha obligado a hacerlo. Yo me enamoré del Señor. He tenido mis errores, seguro que sí. He tenido mis fallas, seguro que sí. Pero voy caminando hacia la perfección de Jesucristo, que es mi modelo a seguir. Entonces, si nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro modelo a seguir, Él nos va a ayudar a ser transformados. Y esa es la noticia con la que quiero que te vayas. Dios va a transformar todas las cosas. Dije que Dios va a toma esta palabra profética. Dios va a transformar todas las cosas. Hoy miércoles 7 de enero del año 2026, el Espíritu del Señor te dice: Dios va a transformar todas las cosas, porque las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios hace cosas nuevas. ¿Acaso no las conoceremos? Alguien diga amén al Señor en este día. De hecho, el espíritu de la sabiduría del Señor te hace hablar cada locura, cosas que uno no entiende y que después en la misericordia del Señor lo puede lograr a entender algunas cosas. El por qué el Señor te movió a hacer tales cosas, el por qué el Señor te movió a hablar tales cosas, el por qué el Señor cambió el rumbo de tu día. Tenías pensado irte a ver allá a Luján, por poner un ejemplo. El Señor cambia de dirección. Tú te quieres ir a Nínive, Dios te quiere llevar para allá a otro lado. Tú te quieres ir a Tarsis, Dios te quiere llevar para el otro lado. Dios te quiere ir a China, Dios te quiere llevar a Estados Unidos, te quiere ir a Estados Unidos, Dios te quiere llevar a Perú. Dios te cambia los planes. A veces no entendemos, pero si dejamos que la sabiduría del Señor nos guíe, con el tiempo vamos a entender por qué el Señor cambiaba los planes. Mire, yo estoy siendo inspirada a hablar esto en este momento. Yo sé que alguien va a recibir esta palabra, porque a alguien Dios le está cambiando la dirección. A alguien Dios le está cambiando, no está entendiendo algunas cosas que están pasando en estos últimos días, pero el Espíritu del Señor te dice: aunque no lo entiendas, déjate llevar por mi Espíritu, porque verás los frutos de lo que yo voy a hacer en las próximas horas. Oh, gloria al Señor. Por eso yo aconsejo siempre, por decir algo más, que en la intercesión a veces el Señor nos va a inspirar a orar por cosas que no entendemos, por cosas que no comprendemos. Y a veces nosotros limitamos tanto. Yo le decía a mi esposo el otro día, a veces nosotros nos enfocamos tanto en personas, lugares, y Dios nos quiere llevar a territorios. Hay personas que ya Dios quiere sacarlo de su nivel profético local y lo quiere llevar a una dimensión exponencial, a llevarlo a otros territorios, a otras naciones, a otras lenguas. El Señor de aquí, de este lugar humilde donde usted hoy está sentado, de este lugar que algunos pueden decir: ¡ay, qué chiquito que es! Pensé que era más grande. O que algunos pueden decir: sí, bueno, sí, algún día voy a volver. De este lugar pequeño,
el Señor va a sacar riquezas a las naciones. De este lugar chiquito, Dios va a sacar ministerios grandes a los pueblos y a las tribus de la tierra. Alguien tiene que estar preparándose ya, guiado por el Espíritu del Señor, a hablar un idioma. Prepárese en idiomas, prepárese en escritura, prepárese en cultura, prepárese en comer cosas que no está acostumbrado a comer, prepárese en ser más sociable, prepárese en ser multicultural, prepárese a no vestirse siempre igual, prepárese, porque el Señor de aquí llevará a lugares que no te imaginaste, a gente llena de sabiduría. ¿Alguien lo cree? Diga amén. Estábamos orando el otro día y ustedes vieron que estábamos en un momento de adoración, estábamos en un momento de recibir algo de Dios, y de repente yo sentí un cambio de dirección y comencé a orar por la intercesión. Mire, yo estaba escuchando la nota que le hicieron a todo el equipo de Donald Trump al otro día de haber entrado en Venezuela, y yo escuchaba las palabras que ellos decían que había mucha oposición, y yo decía, wow, una de las palabras que más redundaba en mí en ese momento, que fue lo que yo sentía, era liberación. Había que orar por liberación, había que orar para que toda oposición caiga, que las cadenas se rompan, y sin saber que los próximos 2, 5, 10 minutos Venezuela estaba siendo libertada de un gobierno que era ilegal en la nación. Sin saber, nosotros teníamos la mentalidad de que Dios acá estaba haciendo algo, pero el Señor nos estaba, sin saber, llevando a interceder por todo aquel ejército que estaba moviéndose en los aires y en la tierra de aquella nación, para que la oposición caiga por tierra. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Por eso, en las locuras de Dios, cuando Dios te mueva a hacer algo, no lo entienda, hazlo en obediencia a Dios, porque Él te va a honrar si tú le obedeces. Recuerdo también que una vez el Señor me dio una palabra y era algo loco, era algo que yo decía, voy a quedar como una loca, que no tiene nada que ver. El Señor me dijo, hazlo, y yo ya le había desobedecido al Señor muchas veces. Entonces dije, bueno, lo voy a decir, lo dije. El Señor vino a mí y me dijo, seguirás en vigencia. Y yo dije, wow, Señor, es decir, que si otra vez por no entenderlo no obedecía, el Señor me iba a cortar. ¿Sabe cuánta gente el Señor ya va a cortar? ¿Sabe cuánta gente el Señor ya no va a contar con ellos porque no son dignos de confianza? ¿Sabe cuánta gente el Señor le ha dicho, ya cambia de rumbo, ya ve a tal lugar, ya cambia de decisión, vete a tal lugar, cambia de territorio, haz esto, calla, habla, di, no digas? Y por no obedecer ya no somos dignos de confianza del Señor. Pero yo quiero creer que en este lugar hay personas que serán dignas de confianza. Amén. Días de vivir en el temor del Señor. Por eso hoy vamos a hacer una oración. Y si hubiera algo que usted cree que ha caminado y ha vivido fuera del temor del Señor, si ha dicho palabras que no tenía que decir, si ha maldecido a alguna persona, si se ha enojado al nivel tal de maldecir a alguien o de desearle el mal, hoy es un buen día de decir, Señor, me arrepiento, porque son días de arrepentimiento. Cuando el Señor quiere traer su sabiduría, primero tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede ser derramado el espíritu de la sabiduría del Señor. ¿Alguien está conmigo todavía? Debemos de arrepentirnos de ser necios, debemos de arrepentirnos de ser ignorantes, debemos de arrepentirnos de hacer nuestra voluntad, debemos de arrepentirnos de siempre desobedecer la voz que nos corrige, porque el Espíritu Santo de Dios corrige a la conciencia muchas veces y no le hacemos caso, seguimos y le damos rienda suelta a nuestro enojo, a nuestra rebeldía, y nos olvidamos de obedecer al Señor. Pero hoy es un buen día para decir, Señor, dejo atrás la desobediencia, dejo atrás la necedad, dejo atrás el no obedecer reprensión, dejo atrás, Señor, mi propia sabiduría, mi propia inteligencia, y voy en pos de tu sabiduría, voy en pos de lo que tienes para mí.